Esto ocurrió en el invierno de 2019. Era tarde, probablemente como la 1 de la mañana. Mi mejor amiga en ese entonces, Stevie, se dio cuenta de que ya no le quedaban cigarrillos, y como no fumamos el mismo tipo, me convenció de salir para que pudiera comprar los suyos. Hacía un frío insoportable esa noche. Era de esas noches en las que, aunque no hay viento, el frío se te mete hasta los huesos. Mi difunta nana siempre decía, está crudo afuera. Y siempre me pareció que esa frase describía a la perfección ese tipo de frío. Nos apuramos a mi camioneta y nos subimos rápido. No nos tomó mucho tiempo. La tienda está a solo un par de cuadras, así que estuvimos fuera de casa como unos 10 minutos. Cuando volvimos y entramos a mi entrada sin techo, los faros de la camioneta iluminaron una parte de mi patio trasero, que se ve a través de una cerca de malla. A la derecha, el patio se extiende un poco más hasta otra cerca de malla, y después se abre a un pequeño claro y una línea de árboles que lleva a un bosque. Básicamente toda la parte derecha del patio estaba iluminada por los faros. Nos salimos de la camioneta de inmediato. Teníamos la costumbre de fumar un cigarrillo mientras la camioneta seguía caliente antes de entrar a la casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Stevie notara que no estábamos solas. Encendí mi cigarro, le pasé el encendedor a Stevie, y ella, mirándome de reojo, preguntó, ¿qué hace ese venado en tu patio? ¿Por qué solo está parado ahí? ¿Le pasa algo? De repente, dejé de sentir el calor de la camioneta, y mi corazón dio un salto. Miré hacia el patio, y ahí, a la luz de los faros, estaba la silueta de lo que parecía ser un venado. No aparté la mirada, pero agarré del brazo a Stevie y le dije, «Eso no es un venado. Métete atrás y quédate abajo». Debo haber sonado bastante seria, porque ella obedeció sin dudar. Seguí observando a esa figura, que en su mayor parte se veía como un venado, pero cuanto más miraba, más claro me quedaba que algo estaba mal. Su carne parecía podrida, deslizándose de su cuerpo como si se estuviera descomponiendo frente a mis ojos. Los cuernos eran pequeños, pero estaban cubiertos de lo que parecía ser sangre. Y cuando finalmente pude ver su rostro, noté que tenía un par de ojos azules que parecían humanos, y una boca con labios. Y, juro, estaba sonriendo. Sonreía como si hubiera encontrado a una vieja amiga. Por un momento me quedé congelada por el miedo, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue al darme cuenta de que esa cosa parecía reconocerme que logré moverme. Solo entonces, porque esa cosa empezó a mover los labios, como si intentara decir algo. No esperé más, me lancé al asiento trasero junto a Stevie. Cuando llegué, ella empezó a abrir la boca, pero le hice la señal de silencio y se quedó callada. Pasaron unos 10 minutos de completo silencio antes de que me atreviera a mirar de nuevo. Ojalá no lo hubiera hecho, o al menos, ojalá hubiera esperado más, porque cuando miré, vi que esa cosa estaba intentando trepar la cerca. Ahora tenía piernas humanas, brazos con pezuñas y una cara que era mitad venado, mitad algo más. La piel de venado parecía haberse caído por completo, dejando al descubierto una piel nueva, que tenía una apariencia humana. Antes de que pudiera agacharme de nuevo, esa cosa pareció notar mi mirada. Volteó y cruzamos las miradas una última vez. Aún sonreía. Volví a esconderme. Probablemente esperamos casi 2 horas antes de que nos atreviéramos a levantar la cabeza. Cuando lo hicimos, esa cosa ya no estaba, y pude apagar la camioneta por completo. Al regresar a la casa, Stevie quería saber qué demonios había pasado, así que le conté una historia de cuando era niña, la primera vez que vi a esa cosa. Su mandíbula cayó al suelo. Quería saber mucho más, pero le dije que hablar de esas cosas solo les da más poder. Aún así, ella no se quedó tranquila y se puso a investigar por su cuenta, algo que también le advertí que no hiciera. Después de eso, realmente no volvimos a hablar mucho sobre el tema, y en abril de 2020, dejé de tener contacto con Stevie y me mudé. Desde entonces,
no he vuelto a vivir algo así. Tengo amigos que son cazadores, pero esta vez son amigos de verdad, de carne y hueso. Tal vez esa cosa que vi fue la misma que me encontré la primera vez, o tal vez no, pero la forma en la que me miró, esa mirada nunca la olvidaré. Rezo para no encontrarme con algo así de nuevo, pero considerando que ahora vivo aún más cerca del bosque, podría pasar en cualquier momento. Y si sucede, te lo haré saber. Hace unos años, pasé por una experiencia que aún me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Cerca de mi ciudad, hay un centro natural bastante grande, lo suficiente como para albergar una pequeña manada de venados. Suelo ir ahí a pasear cuando quiero desconectarme. Soy un gran amante de la naturaleza. Generalmente, el lugar cierra como a las 7, especialmente en verano, cuando el sol aún no se ha ocultado del todo. Ese día, mientras caminaba de regreso, escuché un ruido extraño, uno que nunca había oído antes. Era una especie de grito agudo y tembloroso, que subía y bajaba como si algo estuviera intentando imitar un sonido que no le salía del todo bien. De inmediato, una sensación de alarma se activó en mi pecho. Suelo asustarme fácilmente, pero rara vez algo me hace sentir miedo de verdad. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Sentí un impulso profundo de salir corriendo de ahí. Me detuve, dudando. ¿Por qué quiero correr?, me pregunté. Miré hacia el interior del bosque, en dirección a donde había escuchado el sonido, pero no vi nada, ni volví a oír aquel espantoso grito. Sin más, aceleré el paso hacia la salida y no paré hasta estar bien lejos del área arbolada. Unos días después, le conté lo sucedido a un amigo. Al principio, él no me creyó, pero supongo que algo en mi expresión lo hizo tomarme en serio. Empezó a pensar en posibles explicaciones. Tal vez un búho chillón, que puede hacer sonidos extraños, o un mapache en celo, pero nada de eso encajaba del todo. Ninguno de esos animales sonaba remotamente parecido a lo que yo había escuchado. Así que, después de debatirlo un rato, decidimos regresar al centro natural, pero esta vez, de noche. Mi amigo convenció a otro amigo suyo, y nos adentramos en el bosque, armados con linternas y un par de navajas. Al poco rato de caminar por los senderos, vimos un grupo de 5 o 6 venados a un costado. No les prestamos mucha atención y seguimos avanzando, internándonos más en el bosque. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos algo moviéndose entre las hojas secas a nuestro alrededor. Iluminamos los árboles y vimos de nuevo a los venados. Parecía el mismo grupo que habíamos visto antes. Decidimos quedarnos quietos por un momento para escuchar, esperando algún sonido raro, pero los venados seguían inmóviles, observándonos. Cada vez que alumbrábamos con las linternas hacia ellos, sus ojos reflejaban la luz, fijos en nosotros. Al final, decidimos que era hora de marcharnos, cuando escuchamos ruidos del otro lado del sendero. Al girarnos, encontramos otra manada de venados. Nos pareció raro, porque el centro natural no era tan grande como para tener tantos venados. Aún así, seguimos caminando hacia la salida. Pero entonces, nos dimos cuenta de que estos venados parecían seguirnos, manteniendo nuestro mismo ritmo. Nos detuvimos y observamos a ambos grupos. No sé qué fue lo que vio mi amigo, pero los venados que yo miraba no se comportaban como animales normales. Movían sus cabezas de una manera extraña, bajándolas hasta lo que yo sentía debería ser la altura de sus patas, como si sus cuellos no tuvieran huesos. De vez en cuando, alguno daba 1 o 2 pasos hacia adelante, moviendo la cabeza como una paloma, de forma antinatural. En ese punto, decidimos que lo mejor era salir de allí lo antes posible. Los venados nos siguieron a un ritmo pausado, casi como si quisieran asegurarse de que no los olvidáramos. Al fin salimos y nos subimos al auto. Mientras manejábamos de regreso, discutimos lo que había pasado. Todos estuvimos de acuerdo en algo.
Lo que vimos esa noche no eran venados, pero no teníamos idea de qué podían ser. Después, revisando Google Maps, descubrí que el centro natural conecta con los bosques que rodean el Natchez Trace Parkway a través de una pequeña franja de árboles. Algo podría moverse desde el Natchez Trace hasta el centro natural sin mucho problema. Desde aquella noche, no he vuelto a pisar ese lugar. Solía vivir en un pequeño pueblo del sur. El pueblo en sí estaba bastante descuidado, con edificios medio caídos y calles llenas de baches. Pero los bosques y los senderos eran increíbles, especialmente un parque con un camino para correr que daba la vuelta completa al lugar. Me mudé de ahí a los 18, justo después de graduarme, cuando ya había juntado lo suficiente para alquilar un apartamento. Por suerte, encontré un departamento que estaba a solo 10 minutos caminando de mi parque favorito, así que pude seguir yendo todas las mañanas. En cuanto me instalé, me hice la costumbre de levantarme a las 6 para ir a correr al parque. Me daba tiempo para relajarme antes de empezar el día, y después de la corrida, el café me sabía 1000 veces mejor. Un martes por la mañana, fui a correr como de costumbre. Hacía un poco más de frío de lo normal, pero nada que no pudiera aguantar. La mitad del sendero atraviesa una zona boscosa, con unos cuantos postes para disc golf que, hasta donde yo sé, nadie usaba. Cuando llegabas a esa parte, era como si el resto del parque desapareciera y estuvieras en medio de un bosque cerrado, sin ver ni escuchar nada más. Aquella mañana, a los pocos minutos de entrar en esa sección, doblé una curva y me detuve en seco. Justo enfrente de mí, en medio del sendero, había un venado. Al principio me sobresalté, pero cuando lo miré bien, sentí algo que fue más allá de un simple susto. Sus patas se veían extrañas, como si estuvieran rotas o mal formadas, llenas de articulaciones en lugares donde no deberían estar, unas demasiado largas, otras demasiado cortas. Todo su cuerpo temblaba con cada respiración, como si el simple hecho de estar de pie fuera un esfuerzo enorme. Lo peor fue cuando vi su cara. Los venados no tienen los ojos hacia adelante como los depredadores, pero este sí. Los tenía justo al frente, en medio de la frente. Su boca estaba abierta y respiraba de manera forzada, haciendo un sonido como un ronquido, y sus dientes eran de un tono entre marrón y amarillo, afilados de una forma que no había visto nunca en un venado. Di media vuelta de inmediato, tratando de ignorar lo que acababa de ver, pero entonces lo escuché detrás de mí. El ruido de sus pezuñas golpeando el concreto era torpe, como si se tambaleara o sus patas no pudieran soportarlo. Volteé, y lo vi acercándose, medio corriendo, medio caminando, en un movimiento antinatural y descoordinado. Aquello no tenía ni un poco de la gracia de un venado. Corrí con todas mis fuerzas hasta salir del sendero. Cuando llegué a la carretera y miré hacia atrás, ya no había rastro del venado. Corrí todo el camino de regreso a casa, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, una especie de alucinación causada por el frío y la adrenalina, pero sabía que no era así. Hasta el día de hoy no sé qué era aquello. Quizás era un venado con una deformidad o una enfermedad rara, pero ninguna de esas explicaciones termina de cuadrar. Desde entonces, me quedo en la parte del sendero que no cruza el bosque. Crecí en una pequeña granja de pollos que, aunque mayormente autosuficiente, siempre estaba llena de vida. En nuestro hogar había una variedad de animales, desde 50 hasta 200 pollos, un malamute de Alaska, un gato de granero y unos pocos animales más exóticos que encontraba en el bosque, como pájaros, mofetas o pequeños zorros que rescataba para cuidarlos. Mi infancia estuvo rodeada de animales y, dado que los pollos eran sacrificados cada 2 o 3 años para carne y venta, me acostumbré a la muerte desde una edad temprana. Recuerdo que, en varias ocasiones,
Mi malamute se escapó y atacó a muchos de los pollos, o al menos eso pensábamos. Nunca lo vi atacar más que a un solo pollo a la vez. Lo más que presencié fue a los gallos que criábamos para las ferias del condado burlándose de él, caminando por su área encadenada y picoteándole la cara antes de correr justo fuera de su alcance. Honestamente, nunca culpé al grandullón por defenderse cuando podía. Sin embargo, hubo 3 ocasiones en las que regresé de la escuela y vi a mi padre apilando pollos muertos, montones de ellos, y ninguno había sido atacado de la misma manera que lo hacía el malamute. Él simplemente rompía el cuello, pero lo que sea que estaba haciendo esto a los pollos dejaba una escena bastante espantosa. Los animales aparecían a veces casi desgarrados en dos, sin mencionar que las diferentes razas eran tratadas de maneras distintas. Las gallinas ponedoras blancas, que eran bastante corpulentas y rara vez abandonaban sus nidos, a menudo aparecían sin cabeza. Los pollos polacos, delgados y de patas largas, con ese plumaje esponjoso en la cabeza, eran frecuentemente casi completamente despojados de sus suaves plumas. Específicamente, estos casi nunca eran eviscerados, mientras que el resto lo era. A menudo ayudaba a recoger los pájaros muertos. Matábamos muchos para nosotros, y eso no me molestaba demasiado. Nunca cuestioné, siendo un niño pequeño, por qué nuestro perro mataba tantos pájaros. Como niño de granja, me habían dicho que los lobos eran malos, y como los malamutes tienden a tener un gran porcentaje de genética de lobo, pensé que era solo su ADN animal actuando a veces. Pero no lo creía del todo, y podía notar que mis padres se estaban aferrando a una explicación débil. Fue solo en la secundaria, mientras hacía informes para el profesor de ciencias, que tuvimos que rastrear diversos avistamientos de animales a lo largo del estado. Uno de ellos era sobre ciervos, y aprendí mucha información aparentemente inútil sobre ellos ese mes. Su esperanza de vida, patrones de apareamiento, tamaño, peso, dieta, toda la cosa. Pero fue entonces cuando empecé a notar que algunas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Casi cada vez que nuestros pollos eran sacrificados de manera tan poco ceremoniosa, era justo antes de la temporada de caza. Unas semanas después, mi padre volvía a casa presumiendo que había visto un gran ciervo en el bosque, asegurando que algún día lo tendría montado en la casa. Yo sabía exactamente de qué ciervo estaba hablando. Uno, al que apodamos Oscar. Después de escuchar sobre ese gran ciervo en el bosque durante casi 15 años, y sabiendo que los ciervos cola blanca viven aproximadamente 4 años y medio, empecé a ser un poco escéptico. Mi primer encuentro con un animal que realmente temía fue con mi mejor amigo de la infancia. Teníamos alrededor de 9 años, y quería mostrarle la propiedad en la que había crecido. Mi padre había trazado profundos senderos lo suficientemente anchos para su tractor a través del bosque, en un terreno cuadrado de 12 hectáreas. Había un camino que seguía el perímetro de la propiedad, y otro que la cruzaba en diagonal, además de muchos otros senderos. Esos bosques de pinos estaban vivos, y yo solía seguir caminos de animales, a veces incluso casi 20 hectáreas en la propiedad del vecino. Caminamos detrás del granero en el lado norte de la propiedad, siguiendo el sendero principal hacia la parte posterior de lo que teníamos. Había leído un libro que se había publicado sobre la granja unos 20 años antes de que mi familia se mudara. Le contaba a mi amiga sobre la propiedad y los dueños anteriores. Éramos un par de nerds, y esa clase de información era nuestro pan de cada día. Normalmente, acortaba el camino pasando por una de las secciones cruzadas, porque, seamos sinceros, era un poco perezoso. Pero también estaba muy orgulloso de mi hogar, y tenía un montón de nueva información, así que seguimos caminando. En esa ocasión, el sol se estaba ocultando más detrás de nosotros. Habíamos bajado del autobús escolar unos 30 minutos antes, así que estábamos bastante adentrados. Ya había tenido un encuentro con Oscar antes, y sabiendo esto, mi madre nos había advertido que no fuéramos demasiado lejos. Era la época de celo, y los machos podían volverse territoriales. Obviamente no escuchamos.
Al girar por los caminos en forma de cuadrado, comenzamos a caminar hacia el sur. Fue entonces cuando vi uno de mis senderos de caza favoritos. Hice que mi amiga se acercara. Estaba caminando justo delante de ella cuando ella chocó contra mí. Me había quedado en silencio por primera vez en casi una hora porque lo había visto. Un enorme ciervo frente a nosotros. Mi amiga salió de detrás de mí, confundida, y luego miró más allá de mí hacia el ciervo también. Ambas estábamos asombradas y en silencio, absorbiendo cada detalle. El ciervo estaba en el sendero principal. El sendero de caza que seguimos cortaba la esquina sureste de la propiedad. Pero esa imagen del ciervo que estaba delante de nosotros no era correcta. Imagina un ciervo copiado y pegado en un documento y escalado 3 veces su tamaño original. Los Adlers podrían estar a cada lado de los árboles que nos bloqueaban del criatura. Recuerdo el sordo golpe que hicieron al chocar contra los árboles, como si nos dijeran: «Tienes suerte de que los árboles estén en el medio». Permanecimos completamente quietas antes de comenzar a correr, y me da vergüenza admitir que sentí la necesidad de adelantar a mi mejor amiga, algo primal en mí, supongo. Regresamos cansadas, exhaustas y aterrorizadas, pero también emocionadas de ver un ciervo tan grande. Les dijimos a mis padres que habíamos visto a Oscar, el ciervo, sin imaginar el posible desenlace de nuestro destino. Quizás fue nuestra mente infantil viendo lo que parecía un ciervo, pero pronto comenzaba a creer que Oscar era algo más. Aproximadamente una semana después, mi padre me llevó a cazar. Subí a un puesto de caza, agarrándome de un grueso pino, muy parecido al que Oscar había golpeado con sus cuernos. Ese día estaba frío y brumoso. Era un día escolar, pero me permitieron quedarme en casa y también era el único año en que iría de caza. Mientras estaba en ese puesto, tratando de no quedarme dormido, comencé a girar para mirar a mi alrededor. Eventualmente, escaneando la parte posterior del árbol, a cierta distancia detrás de mí, al otro lado del sendero, vi un gran ciervo. Estaba emocionado, listo para decirle a mi padre que había visto algo, pero rápidamente me quedé en silencio. El ciervo había levantado la cabeza, mirándome directamente, incluso desde esa distancia, incluso con la niebla. Sentí que estaba mirando de frente a su cara, pero los típicos ojos negros brillantes de un ciervo no eran los ojos con los que me encontré, y pronto deseaba volver a casa. Comencé a quejarme con mi padre, inventé cada excusa para irme y escapar, y finalmente él cedió, con una condición. Debía caminar con él hacia el lado sureste para buscar ciervos a pie. El cielo parecía romperse mientras descendíamos por la escalera. La lluvia caía ahora a través de los árboles a nuestro alrededor, la niebla disipándose en la cálida ducha. Fui hacia el este mientras él iba al sur de nuestra posición. Terminé casi en la cima de la colina, cerca de la cual no me gusta ir debido a mi miedo a las alturas. Allí había un arbusto espeso, que ya estaba parcialmente aplastado, y curioso, metí la cabeza dentro y encontré un joven cervatillo. Tenía tal vez unos días de edad. No quería perturbarlo por miedo a que su madre lo abandonara, así que me levanté, y al hacerlo, me encontré mirando directamente a una cierva, su madre. Ella estaba resoplando y pisoteando con agitación, y en lugar de embestirme o intentar ahuyentarme, simplemente se detuvo. Sus orejas se pusieron en alerta máxima, y luego simplemente se deslizó dentro del matorral, escondiéndose con su cervatillo. Entonces escuché el sonido de una rama rompiéndose, una rama, no una astilla en el suelo. Sonó como si viniera de algún lugar detrás de mí. Caminé lentamente hacia adelante. Podía ver la gorra fluorescente naranja de mi padre a la distancia. Estaba rígido como una tabla cuando finalmente me acerqué a él. Estos bosques comenzaban a volverse siniestros. Afortunadamente, mi padre estaba dando por terminada la jornada debido a la lluvia, y no me hizo preguntas. Aparentemente asumió que solo tenía frío, y por eso temblaba como una hoja. Más tarde ese día, después de regresar a casa,
Mi padre volvería a casa después de salir nuevamente, diciendo que vio a Oscar cruzando la calle hacia el río cercano. Solo que en esa sección era más como un arroyo arenoso que estaba detrás de la casa de nuestro vecino, y curiosamente, para empeorar las cosas, la dulce y anciana viuda que vivía allí, a quien a menudo visitaba para observar aves, apareció muerta de un ataque al corazón más tarde esa misma semana. Justo después de su fallecimiento, todas las apariciones de Oscar, el ciervo, disminuyeron durante casi 10 años. Durante ese tiempo, comencé a olvidar los extraños sucesos en el bosque y en nuestra propiedad. Hice un amigo de al otro lado del mundo con quien solía hacer videollamadas a menudo, y usando mi teléfono, decidí un día dar un paseo con mi perro para grabar la propiedad para ella. Al salir de casa, fui por la puerta trasera para mostrar el gran jardín abierto. Crucé el camino que corta en medio del bosque y me adentré más. A medida que me acercaba al extremo trasero, mi perro comenzó a acercarse a mí. Seguí adelante a pesar de que mi perro, evidentemente asustado, se comportaba de manera completamente diferente a como era habitual en él. Pronto comenzó a llover, así que decidí regresar a la casa. No quería que mi nuevo teléfono se mojara. Era mi única fuente de comunicación con mi nueva amiga extranjera. Empecé a desacelerar a mitad de camino de regreso, y fue entonces cuando comencé a escuchar ramas rompiéndose detrás de mí. Me di vuelta para mostrarle a mi amiga qué era el sonido y enfoqué la cámara hacia el sendero. Vi un pequeño roble cayendo sobre el camino a unos 50 metros frente a mí. Un árbol que no había estado allí antes. Ni escuché su caída ni ningún sonido. Nuevamente, solo escuché ramas rompiendo, así que esto fue bastante extraño. Miré a mi perro. Estaba feliz y jadeando, probablemente emocionado de regresar a casa. Con eso, decidí que solo estaba siendo paranoico y continué caminando hacia atrás cuando, de repente, escuché un grito agudo y lastimero proveniente de la dirección de nuestra casa. Si alguna vez has escuchado a un conejo gritar, es aterrador. Al principio, no supe qué era, y empecé a correr hacia el sonido. Al llegar a la casa, encontré a mi conejo muerto. Aún estaba caliente, pero no había huellas en la tierra blanda, aunque debería haberlas. Cada parte de mí gritaba que no debía quedarme afuera, así que agarré a mi amigo fallecido y lo llevé adentro solo para conseguirle una manta de lana para envolverlo. Lo enterré, pero me aseguré de mantener a mi perro adentro mientras lo hacía. Cuando terminé, me erguí. Estaba al borde del bosque, cerca de la base de nuestro gran pino. Mis ojos estaban fijos en los árboles cercanos. Luego tiré la pala al suelo y grité a todo pulmón que esta era mi casa y que lo que estaba haciendo eso no era bienvenido. En ese momento, la granja estaba quedándose sin pollos. Lo único que realmente quedaba era un pato muscovi que tenía casi 7 años. Puedo decir con sinceridad que todavía está vivo. Mis padres se vieron obligados a unirse a la fuerza laboral, así que ya no había tanto ruido por aquí, más tristeza. Agarré la pala y me di la vuelta de esta vista de la granja. El granero estaba a mi derecha. Había un gran cobertizo rojo frente a mí. Justo a la derecha también, un cobertizo blanco que bloqueaba la mayor parte de la vista del rojo. Y la casa estaba a mi izquierda. La carretera estaba a la vista, y muchos árboles estaban resguardados en el gran jardín hacia el lado oeste. De pie en la carretera, parcialmente oculto por algunas ramas de árbol, vi un ciervo que era del mismo tamaño, e incluso la misma forma que Oscar. Estaba mirando hacia mí. Mantuve mi posición, aún enojado por lo que le hizo a mi conejo. Debió haber perdido interés porque desvió la mirada y comenzó a cruzar la carretera, pero al hacerlo, finalmente obtuve una buena vista de la criatura. El ser era masivo, pero su cuerpo estaba desgarrado, con huesos a la vista, y su cabeza era más esqueleto que carne. Olvidé cómo respirar mientras lo miraba. Cuando desapareció de mi vista, volví a sentir la dificultad para respirar. Entré a casa, sin sentirme seguro ni siquiera en mi propio hogar.
Al día siguiente, decidí sacar a mi perro a pasear para intentar calmarme. Me estaba acercando al río que corría paralelo a la carretera y, al hacerlo, mi perro comenzó a alterarse. Miré arriba y abajo por la colina y allí estaba, arrodillado en el río. No reaccioné por miedo. Mi perro tampoco pudo. Lo levanté, con sus 9 kilos, y empecé a caminar de regreso por donde habíamos venido. Cuando llegué a lo alto de una gran colina en la carretera, se calmó y pude dejarlo de nuevo en el suelo. Me pregunté por qué esa cosa seguía cruzando la carretera, por qué seguía dejándose ver, aunque a menudo solo un poco. No lo he visto en algún tiempo, y me mudé después de un tiempo. Quizás estaba esperando. Tal vez había terminado con nuestra tierra porque todo allí estaba muerto. No lo sé, pero esa criatura convirtió nuestra propiedad en un verdadero infierno. Desde que tengo memoria, mi familia y yo hemos coincidido en que nuestra antigua casa era extraña, por decirlo menos. Todos hemos tenido experiencias raras, pero por alguna razón, las mías fueron las más inquietantes. Todo parece haber comenzado antes de que yo naciera, con una historia que mi madre me contó. Ocurrió cuando mi hermana tenía 5 o 6 años y estaba jugando en nuestro patio trasero. En ese momento, mi hermano era un bebé, y mi madre estaba jugando con él en su habitación. Desde la ventana, se podía ver el patio, pero no el columpio donde estaba mi hermana, Mal. Mientras mi madre buscaba un juguete para mi hermano, escuchó una voz. Era una voz pequeña e inocente, pero no sonaba como la de ninguno de nosotros. En realidad, no parecía venir de una persona, sino más bien del fondo de su mente. La escuchó de nuevo. ¿Está bien? De repente, le invadió una sensación de que algo no estaba bien. Dejó a mi hermano en su cuna y corrió escaleras abajo y hacia afuera. Cuando salió, encontró a Mal de espaldas, caída del tobogán. Debió haberse resbalado de la escalera, que no era muy alta, pero aún así, era una caída considerable para una niña pequeña. Estaba inconsciente, así que mi madre corrió hacia ella, la levantó y la llevó adentro. Afortunadamente, estaba bien, pero si no hubiera sido por esa voz, mi hermana probablemente habría estado sola ahí afuera un buen rato. Ahora, una de mis experiencias más aterradoras ocurrió cuando tenía 11 o 12 años y estaba en el sótano. El lugar tenía un sofá contra la pared, con unas escaleras a la izquierda y un pasillo que llevaba a los dormitorios y otras cosas típicas de un sótano a la derecha. Estaba solo en casa, usando la laptop de mi madre, mientras nuestros 2 perros dormían en el suelo frente a mí. Mis padres y mi hermano estaban en el trabajo, así que sabía que no habría nadie en casa por un par de horas. Estaba concentrado en el juego que estaba jugando y tenía el sonido apagado, porque odiaba los ruidos fuertes. De repente, escuché que llamaban mi nombre. «¡Hey, ven aquí!». Me quedé helado. Incluso los perros se despertaron y miraron a su alrededor. Esa voz no sonaba nada como la de mis padres o mi hermano. Era profunda y casi inhumana. «Hola, Gabriel. ¿Estás en casa? No seas tímido, estoy justo aquí». Luego, la voz continuó. «Gabriel, para». No hubo respuesta. Corrí escaleras arriba para ver si había algún coche en el garaje, pero estaba vacío. Le pregunté a mi hermano sobre eso un tiempo después. Él solía confesar este tipo de bromas tras unos meses, pero me dijo que no recordaba haber hecho nada de eso. Mis hermanos también habían tenido experiencias paranormales, ver cosas, sentir sensaciones extrañas en la casa. Unos años después, nos mudamos a otro lugar, y tengo muchas más historias que contar sobre esa casa, pero estoy contento de haberme deshecho de ella. Claro, se podría pensar que fue solo el instinto maternal de mi madre diciéndole que mi hermana estaba herida, o que uno de nuestros vecinos me estaba haciendo una broma mientras estaba solo en casa. Sin embargo, las historias se acumulan de tal manera que se vuelve casi demasiado extraño para ser verdad. Desde que nos mudamos,
He tenido muchas menos apariciones. Ahora sé una cosa con certeza. Escucha esas voces en tu cabeza, pero definitivamente no sigas a las que suenan demoníacas, solo a las que te dicen que rescates a tus hijos. Crecí en un hogar de crianza y me criaron en una granja rodeada de caballos, ovejas, perros y gatos. Mis padres adoptivos eran bastante estrictos y mis tareas diarias consistían en alimentar a todos los animales a horas específicas. La granja estaba en medio de la nada. Durante el invierno, se sumía en la oscuridad más absoluta. La única forma de no tropezar era llevar una lámpara frontal y dejar que los perros me guiaran. La granja tenía más de 100 años, y en cada rincón había herramientas antiguas que contaban historias. Siempre sentía una inquietante sensación por las noches, como si algo me estuviera observando. Sin embargo, confiaba en que los animales me avisarían si algo andaba mal. Una noche, como no podía ser de otra manera en invierno, me puse la lámpara y llevé a los perros conmigo. La perra mayor me guiaba mientras bajábamos la colina. Justo frente a mí, podía ver los 2 pastizales que a veces se usaban para las ovejas, pero esa noche estaban vacíos. No eran muy grandes y no había árboles, solo un refugio de aproximadamente 3 metros de alto. Esa sensación inquietante volvió a apoderarse de mí y, a los pocos segundos, vi a la perra detenerse, mirando hacia la oscuridad. Su cuerpo estaba tenso, y le pregunté en voz alta qué pasaba. Entonces miré en la misma dirección y lo vi. Mi lámpara iluminó el pastizal, y allí estaba una sombra negra. Como mencioné antes, no había árboles ni nada cercano que pudiera proyectar una sombra así. Parecía estar de pie, mirándome o girada, no podía asegurarme. Sin embargo, pude distinguir lo que parecían ser brazos y noté que era tan alto como el refugio. No se movía, simplemente estaba ahí, casi tan paralizado como yo. No podía ver su rostro, solo una silueta negra con piernas largas. Al siguiente segundo, la perra empezó a correr y a ladrar como loca. Me dejó ahí, dando la vuelta al granero hacia la entrada del pastizal. Estaba aterrorizado y corrí tras ella, llamando su nombre, pero no me respondió como solía hacerlo. Escuché sus ladridos mientras corría, y cuando llegué a la entrada, se hizo el silencio. Ella seguía mirando hacia el mismo lugar donde había visto aquella sombra, y el pastizal estaba vacío. Su expresión era de sorpresa, como preguntándose qué la había hecho ladrar. Pasamos el resto de la noche sin más incidentes, y desde entonces no he vuelto a ver nada similar. Pero sé que algo estaba allí esa noche, porque nuestra perra también lo vio. Había crecido en esa granja durante 14 años y nunca había ladrado ni huido si no sentía la necesidad de protegernos. Tenía 28 años cuando ocurrió este incidente. Ahora tengo 33 y sigo perplejo por lo que sucedió. Pasé toda mi veintena viajando por el estado, tocando en una banda de rock subterránea. Aunque agradezco esas experiencias, a veces te topas con cosas del desconocido. Este evento particular ocurrió a mitad de nuestra gira de 30 días, cuando dimos un show en Grants Pass, Oregón. Decidimos quedarnos en un motel en las afueras de la ciudad. Habíamos estado en lugares bastante sospechosos antes, pero este tenía guardias de seguridad patrullando el exterior del edificio. La zona no era mala, de hecho, estaba bastante despoblada. 3 de nosotros nos quedamos en la habitación, mientras que otro compañero optó por dormir en la furgoneta. Esa noche, mientras me dejaba llevar por el sueño, empecé a escuchar el sonido de alguien manipulando la cerradura. Luego, vi la sombra de 2 pequeños pies debajo de la puerta. Después de un momento, la puerta se abrió y allí estaba una mujer baja, de unos 60 años, vistiendo un impermeable rojo. Vale la pena mencionar que no había llovido en todo el día.
Me sentía casi como en un sueño cuando ella caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose entre las dos camas. Entonces, puso su mano sobre el bajo de mi compañero. Fue entonces cuando el batería se despertó y le dijo que se marchara. Ella se fue, pero muy lentamente. Tras su partida, salimos corriendo de la habitación para buscarla, pero ya había desaparecido. Al principio pensé que había sido un sueño, hasta que mi batería confirmó que también había visto a la misma mujer. No había hecho ruido y su rostro estaba cubierto por una capucha. Esa noche, el compañero que había dormido en la furgoneta mencionó que los guardias de seguridad estaban iluminando el área con linternas, buscando a alguien cerca de unos arbustos fuera del motel. La parte más extraña de todo el encuentro fue cuando, al hacer el check-out a la mañana siguiente, le contamos al recepcionista que una mujer había entrado en nuestra habitación en medio de la noche. Le preguntamos si había alguna forma en que pudiera haberlo hecho. El empleado explicó que las puertas se cierran automáticamente y se bloquean al cerrar. El tipo en la habitación contigua escuchó nuestra conversación y comentó que era realmente extraño. Él había tenido una pesadilla horrible esa noche, en la que alguien entraba en su habitación y mataba a él y a toda su familia. Sin duda, era extraño. ¿Alguna opinión sobre esto? Cuando era adolescente, mi madre y yo vivimos algo que, hasta el día de hoy, no podemos explicar. Vivimos en un pueblo turístico y, en verano, nuestra población se triplica al menos. Un día, quedamos atrapados en un tráfico lento y denso en una sección de la carretera, avanzando a duras penas a 15 o 20 kilómetros por hora. Llegamos a una parte del camino que es un largo trecho de carretera recta, con campos abiertos a un lado y bosques al otro. Desde lejos, vi a un hombre. De alguna manera, mis ojos se sintieron atraídos hacia él. Noté que nos miraba y que estaba parado en un lugar, pero no podía distinguir muchos detalles, ya que estaba a unos 100 metros de distancia. A medida que nos acercábamos, no podía apartar la vista de él, como si algo me hipnotizara, obligándome a detener todo y simplemente observarlo. Conforme nos íbamos acercando, empecé a notar algunos detalles inquietantes. Aunque había unas 50 vehículos delante de nosotros y una cantidad similar detrás, él me estaba mirando fijamente. Desde lejos, y hasta que estuvo justo al lado de nuestro auto, su atención era solo para nosotros. Parecía estar en sus 50, tenía el cabello y la barba desaliñados, y su piel era pálida y delgada. Vestía una camisa de cuadros rojos y llevaba una mochila negra. Parecía el típico autoestopista. Pero cuando nos detuvimos justo a su lado, vi algo que me heló la sangre. El hombre sonreía de oreja a oreja, casi de manera inhumana, y sus ojos, de un azul helado, parecían casi completamente blancos. A medida que pasamos, su cabeza se giró y siguió nuestro auto. Yo me volví por completo para mantener contacto visual con él mientras se desvanecía en la distancia. Nunca rompió ese contacto. Seguía mirando nuestro auto hasta que se perdió de vista. Después de que todo eso sucedió, fue como si el mundo volviera a encenderse para mí. Miré a mi madre y le pregunté si había visto lo que yo había visto. Ambas coincidimos en lo extraño que era que nos hubiera elegido de entre la multitud para observarnos, sin desviar la mirada, y cómo su piel y ojos eran tan pálidos. Soy una persona bastante pálida, pero comparado con él, su piel era casi blanca como el cristal. Mi madre lo comparaba con un caminante blanco de Game of Thrones. Fue una experiencia realmente escalofriante para ambas. Después de investigar, descubrí que en nuestro pueblo se dice que esa sección de la carretera está supuestamente encantada. Hay quienes afirman que personas se lanzan frente a sus autos y que, cuando intentan esquivarlas o chocan con la supuesta figura, en realidad no hay nada ahí. Por eso, es un punto caliente para accidentes y encuentros paranormales. Agradezco que solo fuera un enfrentamiento visual con ese hombre y no algo mucho peor.